1 hasta el 4 y vamos a retomar la lectura de este pasaje para asimismo continuar con la predicación. Leamos nuevamente, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos brindes de poder estar reunidos como iglesia con el fin de exaltar y glorificar tu nombre santo. Gracias por los signos que hemos podido entonar, gracias por la lectura que hemos podido tener de tu palabra, y gracias también por aquellos hermanos que tú les has permitido estar comprometidos en la memorización de los textos. Permite que podamos cada día ser más los que nos unamos a esta tarea y estar deseosos de meditar y memorizar tu palabra con el fin de que ella sea nuestro aliciente donde quiera que estemos. Te pedimos también para que en esta hora que vamos a meditar en tu palabra podamos estar atentos a ella, que permitas que se quiten de nuestro lado las distracciones y también que podamos estar muy atentos a lo que tu palabra enseña, no solo para aprenderlo, sino para ponerlo en práctica. Te alabamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, habíamos la semana pasada empezado el versículo 2 en la parte donde dice: en la esperanza de vida eterna. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que esa esperanza de vida eterna es lo que motivaba a Pablo a seguir adelante cada día en la obra que estaba realizando de predicar el Evangelio. Pero ahora él hace una mención, dice: la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esto, hermano, es algo que usted y yo debemos tener claro. La salvación no viene como motivo de la caída de Adán, como algunos han querido enseñar. ¿Sí? Porque hay personas que han querido enseñar diciendo que era que Dios creó al hombre, y como el hombre pecó, entonces a Dios le tocó acudir a un plan B, el cual incluía tener que salvarlo porque la embarró. Déjeme decirle, no es así. Dios, desde antes de fundar todas las cosas, ya tenía establecido un plan salvador para aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y este plan salvador incluía la venida, la muerte, la resurrección y la ascensión y posterior segunda venida del Señor Jesucristo. Eso no fue algo que fue dándose en el camino, como hay personas que de pronto les gusta estar improvisando en situaciones. Si usted va en la bicicleta y se queda sin el freno delantero, ¿usted qué hace? ¿Sí? Empieza a tomar el de atrás, pero se le queda también el de atrás. Entonces usted tiene que empezar a seguir improvisando y entonces empieza a meterle pie a la rueda con el fin de poder detenerse. Dios no improvisa. Dios todo lo planeó perfectamente antes de iniciar la creación. Y eso es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. En primer lugar, Dios no miente. Y usted y yo debemos tener eso claro. Dios no es mentiroso. Porque tal vez usted pueda decir: bueno, Dios es mentiroso. Porque he escuchado a algunos que se han metido en esa osadía de blasfemar del nombre de Dios por una razón. Y ellos dicen: Dios le dijo a Adán
que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Y Adán comió y no murió. Dios es mentiroso. Y hay personas que dicen eso. Pero déjeme decirle que Adán no murió inmediatamente, pero sí murió en tres formas. Física, porque su cuerpo empezó a desgastarse. Espiritual, porque se alejó totalmente de Dios. Y eterna, que es la condición en la que están todos aquellos que no son hijos de Dios. En esas tres condiciones el hombre murió. Así que Dios no miente. ¿Por qué? Porque Dios había dado a Adán vida eterna. Cuando Él lo crea, dice que Él sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, Dios creó al hombre para que viviera. Pero, cuando éste peca, la vida que Dios le había dado es cortada. Así que sí murió. Sí murió. Por lo tanto, yo no puedo llegar a pensar que es que Dios miente. Y eso es lo que Pablo está queriéndole hacer ver a Tito. Tito, recuerda que Dios no miente. Y esa esperanza que tenemos de salvación la hizo el Dios que no miente. Y es una esperanza eterna. ¿Por qué? Porque la hizo antes de crear todo. ¿Y sabe cuándo termina? Nunca. Eso es lo que usted y yo debemos tener claro. Desafortunadamente, hermanos, vamos a tener muchas veces a personas, como la he escuchado también, diciendo: ¡ah, eso cuál infierno! El infierno es aquí. Aquí es donde estamos, en el infierno. ¡Cuán equivocados están! ¡Cuán equivocados están! Porque la palabra del Señor me habla de un lugar de tormento. Y usted se preguntará, o tal vez estas personas dirán: ¿pero qué más tormento que el que tenemos que vivir aquí? A ver cómo lo dice Pablo. Tengo por presente que las aflicciones de este siglo no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Pero si lo llevamos a la contraparte, ¿cómo lo tendríamos que decir? Tengo por presente que las aflicciones de este siglo no son nada comparables con el castigo que en aquellos ha de manifestarse. Esta es la contraparte. Hermano querido, y usted debe tener eso aquí muy metido en su cabeza. Todas esas personas que le digan que el infierno es acá, dígale: ni se imagina siquiera lo que está diciendo. Y la palabra del Señor le da un apelativo a esas personas. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el apelativo de esas personas que no saben lo que están diciendo? Necios. Son necios, son contumaces, son personas que ni saben de qué están hablando. Pero nosotros, que tenemos la palabra de Dios, sabemos de qué estamos hablando. Y algo que usted y yo debemos tener en claro es: la palabra de Dios es verdad. Dios no miente. De hecho, Él mismo lo dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, eso es lo que Pablo le está queriendo hacer ver a Tito, hijo querido, ten en cuenta que nuestra esperanza no está puesta en el pastor,
Nuestra esperanza no está puesta en los diezmos. Nuestra esperanza no está puesta en las sanidades y los milagros que supuestamente se hacen. ¿En qué está puesta nuestra esperanza? En que Dios no miente. Y Él prometió que iba a dar a sus hijos salvación. ¿Me hago entender? Por eso, tenga en cuenta, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo iniciaron los siglos? ¿Cuándo? ¿Me pregunto o me contesto? ¿Desde la creación? Miren lo que está diciendo. Desde antes del inicio de los siglos. No había nada. No existía nada. Y en ese momento, donde no había nada, donde no había tiempo, no había espacio, no había nada, solo Dios, Él en su mente promete una esperanza de vida eterna para los que iba a crear. Es en ese momento. Por lo tanto, hermano querido, el Señor no va en ninguna manera a faltar a su palabra. En ninguna manera. Pero tengan cuidado, porque hoy hay unos también que están enseñando otras cosas. Como por ejemplo, están diciendo, es que Dios, que no miente, prometió que nos iba a bendecir con toda bendición. ¿Cierto? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Cuál era? Te bendeciré, serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El problema, ¿cuál es? Que muchas veces estos predicadores llaman bendición a algo que no lo es. ¿Saben qué es? Las cosas materiales. Las cosas materiales. Específicamente, las cosas materiales, ¿qué son? Añadiduras. Pero entonces, escuche bien, hay personas que llegan y dicen, es que el Señor me mandó una bendición con la hermana X que vino de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y cuál es la bendición? Me trajo $600. ¡Ah! ¡Qué bendición! Ya eso le llaman bendición. ¿Será eso una bendición o una añadidura? Pero la mayoría de gente, ¿cómo lo ve? Como bendición. ¿Como bendición? Pocas veces yo escucho que alguien diga, es que el Señor me mandó una bendición con la hermana X que vino de los Estados Unidos. Sí, ¿y qué te dio? Me trajo un mensaje de la palabra del Señor que me inspiró y me llenó tanto que hoy quiero seguirle sirviendo con mayor fuerza. ¿Se da cuenta? Ahí no hay bendición. No. Me trajo eso.
Y algunos hasta llegan al punto de decir, oye, qué mujer tan tacaña. Vino de los Estados Unidos y lo único que me trajo fue un mensaje. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a creer que las bendiciones son materiales. ¿Cómo lo dice Hebreos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está lo material ahí? ¿Dónde aparece lo material ahí? En ninguna parte. Pero pregúntenle a las personas, ¿y usted qué tal? No, bendecido, trabajo, vea. Estoy bendecido. ¿Sí? Pero pocas veces decimos, hermano, ¿cómo está? Espiritualmente full. Tengo una abundancia en la vida espiritual que nunca había tenido antes. Eso sí es bendición. ¿Ven? Pero tristemente. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el orden de los factores. Porque lo importante para nosotros ahora es lo material. Eso que cuesta. ¿Cómo lo dice la Escritura? Lo que le importa al príncipe de este mundo. Eso es lo que le importa. Las vanaglorias de la vida, todo lo que tiene que ver con cosas materiales, todo aquello que no satisface realmente lo espiritual. ¿De qué le sirve a usted? Y lo dice el mismo Señor. ¿De qué sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Y note algo. ¿Por qué trabaja usted? ¿Sí o no? Tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque quiero una casa. Tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque quiero un carro. Note que cuando yo estaba niño, le contaba anoche a mi suegro que nos sentamos a hablar un rato, y hablándole de mi niñez, le decía yo, cuando yo estaba niño y quería algo, yo no podía ir a mi papá a decirle, papi, quiero tal cosa, porque mi papá no estaba. Y a mi mamá tampoco, porque tampoco estaba. Si yo quería algo, tenía que conseguirlo por mi cuenta. Y nunca me llamó la atención ir a quitarle algo a alguien. Por lo tanto, lo que yo hacía era trabajar. Y le decía a él, yo recuerdo que en ese entonces me iba por las casas a pedir regalado el periódico que la gente compraba, luego me lo llevaba a la casa y luego me iba a las tiendas donde echaban la basura y me ponía a escarbar ahí hasta que encontraba pedazos de yuca. Iba a la casa, rayaba eso, lo ponía a cocinar y hacía algo que se llama almidón. Y luego, con ese almidón, me ponía a hacer bolsas de periódico para llevarlas a las tiendas, y ahí empacaban la papa, la cebolla, la carne. Había trabajo. Había algo que hacer. En ese entonces me pagaban $1 por 50 bolsas. Pero en ese momento era plata. Porque yo trabajaba durante todo un día haciendo las bolsas y luego con ese peso iba y me compraba una gaseosa y 2 panes grandotes. Porque en ese entonces sí había pan grande. Y rico. Pero también yo llegaba y con mi hermano mayor nos íbamos a la calle con una carretilla
íbamos buscando por todas partes en los lotes baldíos la leña que la gente desperdiciaba. Y recogíamos esa carreta llena de leña, luego nos íbamos a la vuelta de la casa, donde había una panadería. Y en esa panadería nos recibían toda la leña y nos daban una bolsada de pan. Porque ellos tenían, en ese entonces no había horno eléctrico ni horno de gas, sino que el pan se hacía con leña. Así que nosotros llegábamos con las bolsadas de pan a la casa a hacer aguapanela para comer. ¿Por qué? Porque teníamos hambre. Rebuscábamos. ¿Sí? Pero hoy, ¿qué vemos? Papi quiere un celular. Una tablet. Papi quiere una tablet. Papi quiere las zapatillas modernas. Esto es todo lo que piden hoy. Hoy no vemos a los niños que están diciendo, enséñame a trabajar. No vemos a ellos haciendo eso. Yo le decía a Santiago, y eso fue algo que hicimos la vez pasada, le dije, mira, hay mucha gente que bota cosas a la calle, y la calle es un botín para muchos. Así que de ahí para adelante le dije, mira, si tú ves ese cablecito que está allá, ese cablecito se pela, se saca el cobre, se recoge y después se vende. Y de ahí para adelante nos pusimos en la tarea. Cuando veníamos caminando del colegio, él de una vez empezaba un cable, lo llevaba. Este sirve, este no sirve, hasta que hizo una buena bolsada. Obvio, con ayuda de Andrea también, y mía. Hicieron una buena bolsada y luego se vendió y estaba feliz con su plata. ¿Por qué? Porque ella trabajó. Hermano, déjeme decirle, no hay cosa más rica que nosotros saber que algo lo conseguimos con nuestro esfuerzo. Pero algunos padres erróneamente, no, yo a mi hijo le doy todo lo que pida. Todo lo que me pida se lo doy para que no vaya a trabajar, porque es que, uy, tenga cuidado. Y la cuestión aquí, hermano, es ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto a trabajar por las cosas materiales? Con tanto esfuerzo. Pero por las espirituales no trabajamos. Hermano, lea la Biblia. Me da pereza, tengo sueño. Hermano, memoriza. Uy, no, yo tengo muy mala memoria. Hermano, venga a la casa. Está muy tarde, hace sueño, hace frío. No, es que yo vivo muy lejos. Es que el bus, el trancón, esto, lo otro, aquello. Y siempre estamos sacando excusas para las verdaderas bendiciones, para lo que verdaderamente es una bendición. Cuando Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no se estaba refiriendo a cosas materiales. No se estaba refiriendo a eso. Cuando Dios le dijo a Jacob que le iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, se la dio. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Al pueblo de Israel, ¿de qué le sirvió la tierra que fluye leche y miel? Porque fluía. Las frutas eran grandes, tanto que un racimo de uva lo tenían que cargar entre dos. Eso dice la Escritura. Un racimo de uva cargado entre dos. Fluía leche y miel. ¿Pero qué le trajo eso al pueblo de Israel? ¿Bendición o perjuicio? Cuando se vieron saciados, dijeron, no necesitamos de Dios. ¿Para qué? Tenemos comida, tenemos techo, tenemos mujeres bonitas, estamos bien. ¿Para qué necesitamos a Dios?
y se alejaron de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y atribuyeron eso a los dioses. Bueno. Se apartaron del Dios verdadero, del que Pablo está hablando, del Dios que no miente, porque les dijo que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, y les cumplió, pero se apartaron de él para adorar dioses que no tienen nada que ver. Tuvieron el privilegio de ver el milagro de Dios al ver partido el mar rojo en dos y atravesarlo en seco, y ver como todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Faraón es sepultado en las aguas. Pero aún así, pasando al otro lado, ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro y dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Hermano, tristemente, el hombre tiene la tendencia de trabajar por lo que no edifica. Y si bien es cierto, yo no le estoy diciendo que no trabaje, porque la palabra fue muy clara. El Señor dijo: el que no trabaja, no coma. Con sudor ganarás el pan. Hay que trabajar y hay que sudarlo. ¿Sí? Eso hace parte de lo que Dios estableció como castigo. No el trabajo, sino la dureza del trabajo. Porque el hombre trabajaba en el huerto de Edén labrándolo y cuidándolo. Él trabajaba, solo que el cuidado y el labrado era mucho más sencillo. Pero de ahí para adelante, ¿qué le dijo el Señor? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Cardos y espinos te producirá. Antes no producía eso. Antes la tierra solo producía plantas hermosas, frutas deliciosas para comer. Eso es lo que producía. Pero de ahí en adelante, cuando el hombre comete el pecado, inmediatamente Dios lo castiga diciéndole: la tierra ahora te va a producir cardos y espinos. ¿Sabe qué hacen los cardos? ¿Han visto alguno? ¿Han visto esas frutas que están cubiertas de espinas por todos lados? Usted no ha visto, por ejemplo, el lulo, sí, efectivamente, que trae una pelusa, que si usted la toca, se le clavan los dedos si quiere. ¿Y la planta de qué está cubierta? De unas espinas grandes para proteger el fruto. Antes Adán simplemente llegaba: quiero manzana, como manzana. Quiero pera, como pera. Uvas, como uvas. Quiero piña, no, así. Y dice la palabra que Adán andaba desnudo. No había mosquito que lo picara, no había chikungunya, ¿sí? No había dengue, no había paludismo, no había fiebre amarilla, no había pito. ¿Cómo es que llama ese? La leishmaniasis. No había nada de eso. Podía andar desnudo por el bosque sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ningún animal iba a atentar contra él. Todos se alimentaban ¿de qué? De hierba y de frutas. Y algunos hombres: ¡ay, pero el león! Sí, el león también comía hierba. Eso dice la Escritura. Génesis capítulo 3 lo dice concretamente, 2, lo dice concretamente, y el 1 al final, que todos los alimentos de los animales y del hombre eran frutas y verduras.
Eso era todo lo que comían. Nadie era carnívoro. No había garrapatas, no había pulgas. Eso no estaba. Todo eso empieza a surgir a raíz del castigo que Dios le da a esta tierra. Cardos y espinos te producirá. ¿Se da cuenta? Hermano querido, y por eso es que usted trabaja. A eso es a lo que le dedica más tiempo. Pregúntese, ¿cuántas horas trabaja a la semana? Algunos dicen, yo trabajo 8 horas al día, y de esas 8 horas a la semana son 6 días, son 6 por 8, 48 horas. Y de esas, ¿cuántas le dedica a lo que realmente importa? A su vida espiritual. ¿Cuántas horas realmente dedicamos a la vida espiritual? Si llegamos a la iglesia y empieza el pastor a predicar, y empieza a mirar de luz. O desde allá empieza. A veces me dan ganas de ir a ver qué es lo que quiere. Todo el día en la iglesia. Ay, este pastor se le ocurren unas cosas. ¿Para qué? Con un ratico es suficiente. ¿Cierto, Gloria? Con un ratico es suficiente. Margarita, ¿es suficiente con un ratico? Mauricio, ¿es suficiente con un ratico? ¿Se da cuenta? Pero es que, hermano, por lo que usted y yo realmente deberíamos trabajar es por lo espiritual. Sin dejar de lado el trabajo de las cosas de esta tierra, que la necesitamos, obviamente. Pero dice la palabra que el Señor dice concretamente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Se da cuenta? Todo lo demás os será añadido. Ay, pastor, pero es que uno necesita trabajar para comer. ¿Qué dice la Escritura? Por el alimento, ¿por qué os afanáis? ¿No sabéis que vuestro Padre sabe que tenéis necesidad? ¿Sí? Obviamente, sí tengo que trabajar para adquirir el alimento. Porque aquí ya yo no puedo ir a la tienda y decir, es que el Señor me mandó a decir que usted me tiene que dar la comida. Yo no puedo hacer eso. Tengo que trabajar. El que no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Y eso por qué lo dice Pablo de manera concreta? Porque la iglesia en Jerusalén, cuando se empezó a fundamentar, cometieron un error que en principio era una buena idea, porque ellos creían que la segunda venida del Señor era ya. Entonces ellos dijeron, no, pues vendamos todo, lo reunimos y con eso nos sostenemos hasta que el Señor venga. Pero imagínense ustedes si la iglesia en Jerusalén era pequeñita, era chiquita. En el primer discurso de predicación de Pablo se añadieron 3,000. En el primer discurso de Pedro, 3,000. Allá en Hechos capítulo 2. Y cada día, dice, el Señor
añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces iba llegando más gente iba llegando. Y todos, cuando fueron a ver, ¿por qué? Porque ellos dijeron, no, es que el Señor ya viene, no trabajemos. Quedémonos aquí, ahí tenemos suficiente, quedémonos quietos, hasta que el Señor venga. Pero no contaron con que la segunda venida del Señor no sabíamos cuándo era. Se acabó la plata y empezaron a pasar necesidad, pero algunos andaban de ociosos por ahí diciendo, yo vivo de fe. Por fe llego a la hora del almuerzo, por fe llego a la hora de la comida, a la casa de mi hermano. Eso es fe. Por eso es que Pablo dice, Antico, el obrero es digno de su salario, así que el que no quiera trabajar tampoco coma. Pónganlo a que trabajen, hagan algo. Pablo dice, no he comido de ninguno el pan de balde. ¿Y eso qué quiere decir? He trabajado, no solo por lo mío, sino por lo de los que me acompañan, con el fin de que para nadie yo sea gravoso. Porque no crea, hermano, déjeme decirle, usted y yo tenemos un presupuesto, ¿sí o no? Y si yo voy y me le chanto en su casa todos los días a la misma hora para que usted me dé almuerzo y comida, el presupuesto no alcanza, ¿sí o no? Empieza a mermarse, empieza a bajar, y a veces ya no soy yo solo, sino que voy con cola. Entonces, mucho peor. Pero eso es tema de otra situación. Lo importante aquí, mi hermano querido, es usted y yo necesitamos trabajar por lo que realmente importa, y es lo espiritual, sin dejar de lado que aquí en esta tierra fuimos llamados a trabajar también. Porque Dios no le dijo a Adán, tranquilo, quédate ahí sin hacer nada, que todo te llegará. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Cultívelo, porque le va a costar trabajo. Háganlo. Por lo tanto, una vez más, veamos el versículo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Recuerda, hermano, que el Señor no improvisó la salvación. Y como decía esta mañana en la escuela dominical, no es que Dios antes salvara de una manera y ahora salve de otra. No, siempre la salvación fue una obra de gracia. Siempre estuvo la gracia presente. Aunque algunos han querido enseñar que antes era por ley y hoy por gracia, no es así. Siempre, desde antes de la fundación del mundo, la salvación fue un acto totalmente de la gracia de Dios, y solo para aquellos a quien Él escogió. Vimos muchos versículos esta mañana que hablan específicamente de que no es para todos. Ancha es la puerta que conduce a la perdición, pero angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la salvación, y todos la hallan. ¿Cierto? Dice, y pocos son los que la hallan. Pocos. Entonces, hermanos, cuando Pablo le está hablando aquí a Tito de la esperanza de vida eterna, la esperanza de vida que Dios prometió, usted y yo también la tenemos. Usted y yo también debemos hacer hincapié en ella.
usted y yo también necesitamos tener en claro, aquí en esta vida, en esta tierra, puede pasarnos de todo, pero nada, ni nadie, como dice Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que yo le quiero preguntar a usted en esta mañana es, ¿para usted Dios no miente? ¿Para usted Dios es verdadero? ¿Por qué está usted aquí esta mañana? Y hay que tenerlo claro. Hay mucha gente que va a las iglesias a buscar un milagro porque se lo prometen. Pero aquí no hay esas promesas. ¿Qué dice la Escritura? En el mundo tendréis aflicción. Aquí lo dice. ¿Está alguno cansado entre vosotros? ¿Qué dice la Escritura? Si alguno está cansado, ¿qué dice la Escritura? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, no piense que estar aquí es para que se le arreglen todos sus problemas. No, por el contrario, le van a venir más. Porque a los que tiene, ahora se le va a sumar que le van a empezar a decir, ¡ay, se dejó lavar el cerebro! Y le van a decir, ¡ay, ya se volvió de esos aleluyas! Y cosas como esas. Entonces no se le acaban los problemas, vienen más. Pero confíe, porque Él ya venció. Y Él ha prometido que nos va a dar la victoria a nosotros también. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que tener en claro. Entonces, hermano, Dios no miente. Téngalo aquí. Pero no se imaginen, como dice algunos por ahí, mal utilizando la palabra, que se van a Job, y donde dice, mío es el oro y mío es la plata, yo te lo voy a dar a ti. Y entonces usted está diciendo, sí, esa es mi promesa. El Señor me prometió que me va a dar el oro y la plata. No, eso se lo prometió ¿a quién? A Job, no a usted. Pero hay quienes le hacen creer que es a usted. Tenga mucho cuidado. Vamos a ver. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta de tu verdad, de que eres veraz, de que no hay nada que tú digas que sea mentira. Te damos gracias, Señor, porque podemos entender la forma maravillosa en la cual tú prometiste, desde antes de que todo existiera, que íbamos a estar contigo. Y estás cumpliendo con nosotros. Y seguirás cumpliendo hasta que el número sea completado. Gracias, Señor, porque tú has prometido bendecirnos. Pero tristemente, algunos nos han querido enseñar que las bendiciones son materiales.
cuando la palabra lo que dice es bendiciones espirituales. Te rogamos para que nosotros podamos ver como muy importante para nosotros el que nuestra espiritualidad crezca cada día más. Que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser se vuelquen a trabajar por el crecimiento de esas bendiciones espirituales. Y que dejemos de estar tan preocupados por las cosas materiales, sabiendo que si bien es cierto, las necesitamos muchas, otras solo son lujos, solo son cosas pasajeras que se dañan con el uso. Pedimos para que podamos cada día de nuestra vida tener la certeza de que ese lugar que tú prometiste para tus hijos está preparado para cuando tú nos llames a tu presencia. Y que esto nos motive a predicarle a otros tu palabra, tu verdad infinita. Y que esto nos motive a querer vivir una vida agradable a tus ojos, no buscando las cosas de este mundo y no llenándonos de tantas cosas que este mundo nos quiere inculcar, sino por el contrario, cada día estar más pendientes de lo que realmente tú quieres que tengamos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, y rogamos para que tú la afiances en nosotros de tal forma que cada día sea para nosotros de vital importancia asirnos de esa tu verdad. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga.